Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, les cuento que León está en este minuto en London, Ontario, en Canadá. Está evidentemente en una gira de trabajo, parte, digamos, de su trabajo de investigador, académico de nuestra universidad. ¿Cómo está la cosa por allá en Canadá, en London, León? Bueno, estoy acá desde el viernes. Ando como en una gira por varias universidades visitando a algunos colegas. Me invitaron a una conferencia en la Universidad de Toronto, en realidad, pero aproveché de visitar a unos colegas de London, Ontario, porque hemos tenido bastante colaboración con ellos, sobre todo en plantas antárticas, la verdad. Ya, vamos a conversar de eso, de tu línea de investigación que permite, digamos, recibir este premio, León, el Premio Espíritu Antártico. Primero, ¿qué significa este reconocimiento y cómo lo recibes, ¿no? Bueno, la verdad es que inesperado para mí porque yo creo que en realidad hoy día hay bastante gente que trabaja y tiene mucho mérito en investigación antártica. Entonces, bueno, la verdad que me sorprendió. Nosotros hemos aportado un granito de arena con nuestra investigación, sobre todo en ecología, ecofisiología de plantas antárticas. Básicamente es un reconocimiento que otorga el Comité de Investigaciones Antárticas y el INAH a investigadores que han tenido una trayectoria, digamos, en Antártica. Nosotros trabajamos desde el año 94, 95, creo que fue la primera vez que fuimos a la Antártica, pero siempre trabajamos con un equipo. Entonces la verdad que cuando digo que me sorprendió, porque esto no es un esfuerzo individual, es un esfuerzo colaborativo, donde hemos trabajado con muchos colegas, con estudiantes de la Universidad de la Frontera, estudiantes de la Universidad de Concepción, colegas de diferentes universidades. Entonces la verdad que a veces me cuesta un poco recibir este premio que parece como muy, o sea, en el fondo este reconocimiento como muy personal, cuando la verdad que hay mucha gente involucrada y mucha gente que ha hecho hartos esfuerzos conjuntos con nosotros para llegar a esta situación en que nos han reconocido el trabajo, digamos, pero ha sido años de trabajo colaborativo. Entonces la verdad que hay mucha gente que reconocer, no solo una persona. Entonces por eso te digo que yo en el fondo, en los pocos minutos que te dan para agradecer el premio, pretendí agradecer mucho a mis estudiantes, sobre todo, que siempre se esfuerzan mucho por acompañarnos a la Antártida, investigar con nosotros, y también un grupo de colegas de la Universidad de Concepción, de la Universidad de la Frontera y de varias universidades extranjeras también que han colaborado con nosotros, sobre todo un grupo de España, de la Universidad de Islas Baleares, de esta misma universidad acá en Western Ontario, en Canadá. Tenemos varios artículos que hemos podido sacar en forma colaborativa con ellos. También colegas de la Universidad de australianas, que hemos colaborado con ellos en esta investigación. Entonces hay un sinnúmero de gente que nos ha ayudado muchísimo. Entonces yo diría que, como te digo, es un premio que muy compartido. Sin duda. Bueno, expliquémosle a la gente, a quienes nos están viendo a esta hora, y te cuento que además hay mucha gente que nos ve en diferido luego a través de las plataformas en las que queda el programa. Tu trabajo se enfoca en estudiar las respuestas de las plantas al estrés abiótico, por ejemplo, los efectos de la temperatura, exceso de luz, déficit hídrico y salinidad sobre plantas silvestres y cultivadas. El grupo del que habla León ha adquirido experiencia en el estudio de plantas de ambientes extremos, como son las plantas de Antártida o de alta montaña. ¿Por qué en Antártida para estas investigaciones, León? Bueno, fundamentalmente nosotros partimos investigando hace muchos años, cuando yo todavía era tesista de doctorado. Fue la primera vez que fui a la Antártida y me encontré con... O sea, yo sabía que allí habían plantas, lo que no sabía es las características que tenían estas plantas. Obviamente, si a ti te dicen Antártica, uno piensa, bueno, un continente helado, lo más probable es que allí no crezca nada. Pero la verdad que hay dos plantas vasculares, dos plantas con flores, digamos, que crecen en las islas
aledañas a la Antártica, lo que se llama la Antártica Marítima, y lo primero que nos llamó la atención en buenas cuentas es cómo estas plantas eran capaces de tolerar las condiciones frías, es decir, cómo eran capaces de tolerar el congelamiento en Antártica. Entonces nuestra primera mirada de estas plantas fue cuáles son los mecanismos de tolerancia al congelamiento que tienen. Y estuvimos por muchos años estudiando tolerancia al congelamiento y cómo son capaces de lidiar con las bajas temperaturas. Sin embargo, hoy en día nos ha interesado justamente dar vuelta un poco esa página y mirar cómo están en el fondo, cómo el cambio climático, ahora el calentamiento que está sufriendo la península antártica, cómo influye sobre estas plantas que están muy adaptadas a las bajas temperaturas, pero que el ambiente está cambiando. Y entonces ahora básicamente en lo que estamos es justamente mirando cómo se están ahora adaptando las altas temperaturas. Fíjate cómo fuimos cambiando nuestra mirada a lo largo de la investigación. Y en general siempre nos han interesado las plantas de ambientes extremos y comparar, por ejemplo, si estas plantas, qué tan únicas son las plantas de la Antártida o si encontramos si tienen características comunes con plantas de ambientes extremos, pero que no sean antárticos. Por ejemplo, el altiplano, las altas montañas también son lugares muy fríos, y entonces nos preguntamos, ok, las características que tienen estas plantas, ¿son únicas o no son tan únicas? Vamos a encontrar ciertos mecanismos o estrategias comunes en plantas antárticas y en otras. Entonces también tenemos colaboración con otros colegas, otros proyectos en los que andamos justamente buscando y mirando mecanismos de tolerancia a otros estreses que pueden tener respuestas comunes, como son el estrés por frío, el estrés por bajas temperaturas, el estrés por bajas temperaturas, el estrés hídrico y salino, que tienen respuestas en común. Entonces, mirar si en buenas cuentas, por ejemplo, las plantas del altiplano tienen mecanismos que son comunes para tolerar las condiciones del altiplano a las plantas de la Antártida. Esa es una pregunta que subyace a algunos de los estudios que estamos haciendo. Entonces, en el fondo la Antártica, ¿por qué la Antártica? Es uno de los ambientes extremos con los que estamos trabajando, no es el único. Pero en el fondo, Antártica es muy atractiva hoy en día justamente porque es la península, por ejemplo, el segundo lugar en el mundo que se está calentando a una velocidad alta, digamos. Y entonces, lo que nosotros podamos, en el fondo, los mecanismos o las respuestas que podamos ver en esas plantas probablemente nos van a permitir predecir mucho de lo que va a pasar en otros ecosistemas fríos. Entonces, esa es la gracia. En el fondo, lo que está pasando en la península antártica con el calentamiento es muy probable que se replique en algunos otros ecosistemas fríos, y de esa manera, estudiando lo que pasa hoy, probablemente vamos a poder predecir o establecer qué es lo que va a pasar probablemente con otras comunidades vegetales en otras regiones que también pertenecen a la criósfera. Eso. Te iba a preguntar precisamente, ¿no? A la luz de los cambios que el mundo está sufriendo, esta migración, por un lado, migración humana que estamos viendo a partir del cambio climático, pero también efectos como los cultivos, ¿no? Hoy día donde cultivábamos, un ejemplo súper claro que siempre pongo tiene que ver, por ejemplo, con el cultivo de uvas y la producción de vino. En zonas donde ayer no teníamos posibilidades de estos cultivos, hoy día sí están presentes. Se ha ido desplazando de alguna manera, digamos, a partir del cambio climático. En lo práctico, ¿qué aportes se pudieran realizar a partir de la investigación que tú realizas en la Antártida, pensando, digamos, precisamente en el cambio climático y las consecuencias que este tiene? Bueno, la verdad que yo creo que el aporte desde el punto de vista más práctico, nosotros la verdad que hacemos ciencia básica, queremos comprender qué es lo que está pasando, entender qué es lo que está pasando, y la verdad que no podría decir que nuestra aplicación es demasiado aplicada. Es cierto lo que tú dices, que estamos teniendo ese fenómeno que en el fondo las condiciones climáticas de alguna manera mejoran en las zonas más
la macrozona sur, digamos, para el cultivo de algunas especies frutícolas, por ejemplo, que antes no se podían cultivar o era muy raro ver vides en esta zona o tener vitivinicultura en la zona, y ahora se puede porque las condiciones están, digamos, son más favorables para ello. No es nuestro objetivo, nuestra investigación no va por ahí. Quizá algunos de los resultados que nosotros tengamos podrían servir como para predecir un poco qué es lo que va a pasar con la respuesta de las plantas. Una de las cosas que nosotros vemos en las plantas antárticas, por ejemplo, es que con el calentamiento las plantitas obviamente crecen más, tienen mayores tasas de crecimiento, se reproducen más sexualmente en lugar de vegetativamente como antes ocurría, que fundamentalmente la reproducción de estas plantas era vegetativa. Estamos hablando de muchos años. Entonces, eso también a lo mejor podría aplicarse justamente en la agricultura, y sobre todo cuando quieres producir frutos, flores. Obviamente ese es un fenómeno que también va a tener una repercusión en buenas cuentas sobre la productividad. Si lo que quieres es producir grano o si lo que quieres es producir fruta, necesitas que haya reproducción sexual, no vegetativa, sino simplemente vas a tener crecimiento en las partes verdes de la planta, pero no frutos, ¿cierto? Entonces por ahí quizá haya algo que podamos encontrar, pero básicamente no es el objetivo de nuestra investigación. De acuerdo. Tú eres académico del Departamento de Ciencias Agronómicas y Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medio Ambiente, además coordinador académico de doctorados de la Dirección Académica de Posgrado de nuestra Universidad de la Frontera. Es decir, dos campos interesantes, el pregrado y el posgrado. ¿Cómo se transmite, cómo se traspasa de alguna manera este entusiasmo y esta vocación por la investigación, particularmente la investigación en la Antártida, tanto a tus estudiantes de pre como de posgrado? Bueno, la verdad que esta coordinación que me ha tocado tomar no es una decisión muy propia, la verdad que sí. Es decir, yo siempre he estado vinculado a los programas de doctorado, he participado en varios programas de doctorado de la Universidad de la Frontera y también en otras universidades, y me interesa el posgrado sobre todo porque tiene un vínculo directo con la investigación, es decir, en el carácter académico de los programas actualmente en la UFRO. Básicamente requieren que un estudiante realice una tesis y realice un proyecto de investigación. Por lo tanto, ese es el área en que normalmente yo me desenvuelvo. Sin embargo, eso no quiere decir que no le dé importancia a la formación de pregrado. Es decir, también participo en ella, hago clases en la UFRO y me interesa muchísimo hacer clases a los estudiantes que recién vienen llegando a la universidad. Yo participo, por ejemplo, en la carrera de biotecnología. Les hago clases bien básicas, como por ejemplo hago los cursos de biología celular, en la carrera que está como en el segundo semestre, y la verdad que es muy interesante la interacción con los chicos que vienen recién saliendo del colegio, entrando a la universidad. Es un mundo totalmente distinto al del posgrado. En el posgrado es más enfocado en sus proyectos de investigación y cómo en buenas cuentas los académicos de alguna manera los apoyamos con nuestros proyectos de investigación. Muchas veces me ha tocado llevar conmigo estudiantes a la Antártida y ver cómo ellos mismos se desarrollan y proponen nuevas ideas de investigación, mirando, digamos, la naturaleza, mirando los ecosistemas y cómo son capaces en buenas cuentas de generar nuevas ideas. Es muy interesante, las dos vertientes, tanto el pre como el posgrado. Esta vez me ha tocado estar más involucrado el posgrado por esta coordinación, pero la verdad que ambas cosas son muy interesantes. Ambas cosas tienen sus cosas, digamos, bastante... Te brindan, digamos, una forma de conocer a los estudiantes en diferentes etapas que a mi juicio es muy enriquecedora en ambos casos, tanto el pre y el posgrado. Muchas veces tú te encuentras con estudiantes que le hiciste clase en el pregrado, te los encuentras después en el posgrado y la verdad que sientes un poco de orgullo, digamos, haberles hecho clase y que hayan llegado a esa instancia
superior, digamos. Así que bien, yo creo que es como la tarea que tenemos los académicos, es decir, el pregrado por un lado y el posgrado por otro. Y ahora también me ha tocado, como tú dices, coordinar el doctorado, lo cual no ha sido tan fácil, porque la verdad que nunca he estado muy metido en la parte más bien administrativa de la universidad. Siempre he estado en investigación más que en administración, entonces he tenido que aprender muchas cosas que bueno, a veces cuesta un poco, pero que con el tiempo se van adquiriendo. Así que bueno, estoy en ese proceso. Desde lo anecdótico, ¿qué significa trabajar en la Antártida? Me imagino, por ejemplo, las condiciones no necesariamente son las que uno está acostumbrado, digamos, en el continente, ¿no? En la Antártida, las condiciones climáticas, por ejemplo, el tiempo es completamente distinto, da la impresión al menos, ¿no? Claro, la verdad que uno hace una planificación inicial. Tú planificas, voy a trabajar, no sé, 15 días en terreno, pero resulta que depende de las condiciones climáticas. Hay días que no puedes salir de la base porque hay un viento que nosotros normalmente vamos a la base polaca, Artowski, que queda en la bahía Almirantazgo, y ahí hay de repente ráfagas de viento por sobre los 200 kilómetros por hora. Entonces, bajo esas condiciones, a veces simplemente no puedes salir a hacer investigación y hay días completos que tienes que pasar en la base y por lo tanto son días que vas perdiendo. Y muchas veces la logística en la Antártida no es tan fácil, es decir, no es como que tú vayas no sé, a una estación experimental de trabajo donde tienes, digamos, laboratorios y cosas. En la Antártida sí tienen laboratorios, pero el problema es que muchas veces salir al campo a colectar plantas, a hacer mediciones, básicamente depende de las condiciones climáticas. Si tienes buen clima lo puedes hacer, si no tienes buen clima no lo puedes hacer. Y lo otro es que muchas veces dependemos de la logística de terceros. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, nosotros normalmente vamos con el Instituto Antártico Chileno y el instituto tiene sus medios de transporte y por lo tanto tú no puedes llegar y salir cuando quieres, sino que puedes ir o llegar al lugar de trabajo cuando te llevan o cuando tienen posibilidad de llevarte. De manera que dependes de si hay disponibilidad de buques, disponibilidad de vuelos. Entonces hay veces que la logística un poco te juega en contra y los tiempos a veces son mucho más cortos que los que tú planificas. Entonces tienes que hacer las cosas, en el fondo, aprovechar al máximo los tiempos buenos y trabajar muchas veces días de 18 horas para poder completar lo que tienes que hacer en el corto tiempo que tienes donde vas a permanecer, porque si no llega el día en que te van a sacar y simplemente tú sales de ahí y lo que no hiciste ya no lo hiciste y perdiste esa temporada. Entonces esa es la diferencia en el trabajo quizá en otros sectores donde en el fondo depende más de ti mismo, de tu logística, de cómo tú organizas el terreno. Aquí dependemos mucho de terceros, entonces hay que adaptarse y ser muy flexible a lo que suceda durante la temporada, ya sea con los cambios del clima o con la logística, que también puede cambiar drásticamente de un día para otro, porque las prioridades muchas veces cambian. Entonces a veces tú te tienes que quedar allí sentado esperando a que te trasladen porque no hay medios, por ejemplo. Entonces esa es como la gran diferencia en Antártica. El doctor León Bravo, académico de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medio Ambiente de nuestra universidad, conversando hoy día con nosotros sobre la obtención del premio Espíritu Antártico. León, muchísimas gracias por esta conversación. Éxito en tu viaje y que tengas feliz retorno a Chile. Muy bien, muchas gracias por el interés. Espero que les haya de alguna manera aclarado algunas dudas. Y bueno, si es que me invitan nuevamente a conversar sobre las plantitas antárticas, yo en otra ocasión en que esté a lo mejor en Temuco, les puedo llevar una bandejita con plantas y mostrar estas plantas que son bien interesantes. Te podemos ir a ver al departamento, entonces en algún despacho ahí podemos hacer una cosa más entretenida igual. Ok. Vale, gracias. Listo. Un abrazo. Sí.